Buen día compañeros y maestra Celia. Bueno, nosotros les presentaremos nuestra exposición sobre el tema 5, el de prueba de hipótesis con dos muestras y varias muestras con datos categóricos. Nuestro equipo está conformado por Adriana Alejandra, Ana Karen, Héctor Jacob, Jairo Daniel y su servidor Daniel Jaffe. Prueba Z para la diferencia entre dos proporciones. Una muestra de 44 personas de Ixtlán indicaron que consumen leche frecuentemente, 36 de ellas, mientras que en Aguacatlán, 28 del mismo tamaño de muestras, 44, concluyeron que consumen leche frecuentemente. Buscamos probar la hipótesis de que la proporción de encuestados no difiere a un nivel de significancia del 1%. Aquí buscamos saber si hay alguna diferencia significativa entre ambas proporciones, por lo que nuestras hipótesis quedan de la siguiente manera: el signo igual y no igual, que nos va a indicar hay o no hay diferencia. Aquí vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar, donde N1 representa el tamaño de la primera muestra, la P1 es la probabilidad de la primera muestra y así sucesivamente. Muy bien, para sacarlo de la P1 se tiene que hacer con regla de 3. ¿Cuánto representa el 36 del 44%? Y así lo vamos sustituyendo parte por parte, lo que nos arroja 0.72. La siguiente fórmula que vamos a utilizar es la de varianza de la probabilidad de la muestra 1 menos la probabilidad de la muestra 2. Cabe recalcar que aquí la raíz cuadrada abarca toda la ecuación, que son valores que ya sacamos anteriormente. Simplemente es de restarle al momento de sustituir. Eso también se necesita hacer parte por parte para que nos den un buen resultado y un resultado correcto. Por último, vamos a utilizar la fórmula de Z, donde la probabilidad de la muestra 1 menos la probabilidad de la muestra 2 y la varianza de la probabilidad de la muestra 1 menos la probabilidad de la muestra 2, que ya sacamos anteriormente. Aquí sustituimos los datos, utilizamos lo que hicimos de la regla de 3, igual lo sacamos por partes y el 1.91 es el que vamos a buscar en la campana. Aquí podemos apreciar lo de la campana. La zona crítica es 2.58, ya que es una campana bilateral que estamos manejando con un nivel de significancia del 1%. Podemos ver que el 1.91 cae en una zona de aceptación, por lo que podemos decir que se acepta la hipótesis nula a un nivel de significancia del 1%. Lo que nos dice que no hay diferencia significativa entre ambas proporciones utilizando distribución normal Z. Prueba para la diferencia entre dos proporciones. Una pequeña muestra de 88 personas de Jala indicaron que consumen leche frecuentemente, el 50% de ellas, mientras que en Jomulco, 65% del mismo tamaño de muestras, 88, concluyeron que consumen leche frecuentemente. Buscamos probar la hipótesis de que la proporción de encuestados no es diferente entre sí a un nivel de significancia del 5%. Nos quedamos con el mismo tipo de hipótesis, donde nos dice que el signo igual y no igual va a indicar hay o no hay diferencia. Vamos a utilizar las mismas fórmulas, pero al momento de sustituir ya nos está arrojando la probabilidad de la primera muestra y de la segunda, que es el 50% y el 65%. Acá ya podemos visualizar el número de personas que toman leche frecuentemente. En la siguiente fórmula es donde utilizamos el resultado anterior, y aquí también la raíz cuadrada va a abarcar toda la suma. Sustituimos parte por parte para que nos salga un resultado correcto. Y la siguiente fórmula que vamos a utilizar es la de Z, la que nos va a decir el valor que vamos a buscar en la campana. Aquí, como podemos ver, vamos a buscar un valor negativo
que es el menos 2.02. Muy bien, recordemos que tenemos un nivel de significancia del 5% y por el tipo de hipótesis tenemos una campana bilateral y la zona crítica a un nivel de 5% en campana bilateral es 1.96, es decir, la zona de rechazo. Al buscar el menos 2.02 nos cae en una zona de rechazo, por lo que nuestra conclusión quedaría de la siguiente manera. Se rechaza la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%, ya que existen diferencias significativas entre ambas proporciones. Pruebas de independencia de chi cuadrado. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de una encuesta sobre el consumo de leche, con una muestra de 44 personas entrevistadas. Se desea probar la hipótesis nula de que el consumo de leche y el género son variables independientes, con un nivel de significancia del 5%. En nuestra siguiente tabla se muestran nuestros datos obtenidos, donde sí consumen leche son 9 hombres y 27 mujeres, con un total de 36. Que no consumen leche son 5 hombres y 3 mujeres, con un total de 8, y con sus respectivos totales en 14 hombres y 30 mujeres. Continuamos con la formulación de hipótesis, donde la hipótesis nula nos dice que el consumo de leche y el género son variables independientes, y nuestra hipótesis alternativa dice que el consumo de leche y el género son variables dependientes entre sí. En la siguiente tabla se muestran los valores para la frecuencia esperada que fueron sacados con la siguiente fórmula. Ahora tenemos la fórmula para encontrar el valor de chi cuadrada, que es chi cuadrada igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada. Y en la siguiente tabla se muestran las operaciones basadas en la fórmula para obtener chi cuadrada. Y la sumatoria nos da un total de 4.2428, que es el valor total para chi cuadrada. Ahora vamos a determinar los grados de libertad, que se determinan con la siguiente fórmula, que son grados de libertad igual a K-1 por M-1. Al sustituir nuestros datos en la fórmula nos queda de la siguiente manera. Grados de libertad igual a 2 menos 1 por 2 menos 1, que el total nos da 1, que nuestro problema nos dice que tenemos un 5% en nuestros grados de libertad. Y para encontrar en nuestra distribución buscamos en 1 para nuestro 5% de grados de libertad y nos da un total de 3.8415. Y como conclusión tenemos que se rechaza la hipótesis nula que dice que el consumo de leche y el género son variables independientes. Por lo tanto, se sabe que estas variables son dependientes. Y pues aquí tenemos nuestra gráfica donde el 4.24 cae en zona de rechazo. Pruebas de contingencia de chi cuadrada. En base a los datos del problema anterior, se afirma que el número igual de hombres y de mujeres consumen leche. Se observa en la misma muestra aleatoria anterior de 44 personas entrevistadas, de los cuales 14 son hombres y 30 son mujeres. Se desea probar la hipótesis nula de que el número de personas entrevistadas que consumen leche del sexo masculino y femenino es igual, con un nivel de significancia del 5%. La formulación de hipótesis. Nuestra hipótesis nula nos dice que el número de personas entrevistadas que consumen leche del sexo masculino y femenino es igual, y nuestra hipótesis alternativa nos dice que el número de personas entrevistadas que consumen leche del sexo masculino y femenino es diferente. En la siguiente tabla se muestra el valor de la frecuencia esperada con base a lo que se desea probar con la hipótesis nula.
tomamos el porcentaje del 50 y 50 porque, como nos dice en la hipótesis nula, que el total de hombres y de mujeres es igual. Y tenemos, al tomar el 50% de los 44, tenemos una frecuencia observada de 22 para cada uno. La fórmula para encontrar el valor de chi cuadrada es la misma mostrada anteriormente, que es chi cuadrada igual a la suma de la frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada. En la siguiente tabla se muestran las operaciones basadas en la fórmula para obtener la chi cuadrada. Y la sumatoria nos da un total de 5.8181. Para obtener nuestros grados de libertad se determinan con la siguiente fórmula, que es K menos M menos 1. Al sustituir nuestros datos en la fórmula nos queda de la siguiente manera. Grados de libertad 2 menos 0 menos 1 igual a 1, con un nivel de significancia del 5%. En la siguiente tabla se buscan los grados de libertad, que nos da un 3.8415. Y como conclusión tenemos que se rechaza la hipótesis nula, que dice que el número de personas entrevistadas que consumen leche del sexo masculino y femenino es igual. Por lo tanto, esto quiere decir que el número de personas entrevistadas que consumen leche del sexo masculino y femenino es diferente. Y tenemos nuestra gráfica donde nos muestra que el 5.81, el valor de nuestra chi cuadrada, cae en zona de rechazo. Bueno, como último tema tenemos las pruebas de bondad de ajuste, en la cual que nosotros realizamos a las 44 personas. Se registró que el total de mujeres que contestaron la encuesta fue de 30 mujeres y en los hombres que la contestaron fue de 14 hombres. Pero se desea saber si esto que se dice es verdad. Por lo tanto, probaremos la hipótesis nula para comprobar que es igual aplicando el chi cuadrada con un nivel de significancia del 1%. Aquí viene reflejado lo comentado anterior. Nuestra hipótesis nula, sería la cantidad tanto en hombres y mujeres es igual a la que fue encuestada. Nuestra hipótesis alternativa es la cantidad tanto en hombres y mujeres no es igual a la que fue encuestada, con una significancia del 1%. Aquí tenemos los datos en la tabla, como pueden observar. Tenemos nuestra cantidad, que es la frecuencia observada, de 14 hombres, 30 mujeres, de 44. Y tenemos nuestra frecuencia esperada, que es de hombre de 22 y de mujer de 22, dándonos 44. Aquí tenemos la resolución del problema, aplicando la fórmula que aparece también aquí abajo en el anterior. La frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Aquí tenemos la sustitución de 14, la frecuencia observada de los hombres, menos la frecuencia esperada de los hombres también, 22 al cuadrado, entre 22 dándonos un total de 2.90. Y por otro lado tenemos la de las mujeres, que sería de 30, poniendo el valor de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado igualmente entre los 22 que son, dándonos un total igual de 2.90. Ahora se suman estos dos dándonos un total de 5.8. Ahora lo que sigue es buscar en los grados de libertad. Los grados de libertad nos arroja que tenemos 1. Ahora proseguimos a buscar en la tabla buscando el grado de significancia con el grado de libertad, dándonos o observando en la tabla que es de 6.635. Ahora, procediendo a la conclusión, realizamos la gráfica, donde tenemos que nuestra zona de aceptación es de 0 a 6.635, lo obtenido de los grados de libertad en la tabla. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula
debido a que cae en la parte de aceptación, como pueden observar el 5.8. Esto quiere decir que la cantidad tanto en hombres como en mujeres que fueron encuestados es igual. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.